Tenemos por acá la presentación de este libro maravilloso, La victoria de la iglesia en los últimos tiempos, con nuestro hermano pastor Cristian Ricci. Cuéntanos, Pastor Cristian, ¿cómo le ha ido? Amén, amén. Qué bendición, hermano Aurelis. Gracias por esta bendición tan maravillosa de poder estar en este tiempo especial. Hemos orado al Señor sabiendo que este tiempo va a ser un tiempo muy especial. Estamos muy agradecidos, hermano Aurelis, por la invitación en torno al lanzamiento de este libro tan maravilloso que Dios ha puesto en nuestros corazones. Estamos bien, gracias a Dios. Nuestra familia muy bien, gracias al Señor. Orando por las naciones del mundo entero. Gracias. Al inicio de la pandemia nos comunicamos, bueno, como todos hermanos de la fe, sobrellevando las cargas. Y hay algo, ¿no? Es toda esta situación de pandemia general que ha hecho, pues, tanta inquietud, niveles de ansiedad altos en las familias, aún en las familias de la fe, ha hecho que nos recojamos, que entremos en esta búsqueda de Dios. Yo le doy gracias al Señor porque gente como usted se ha dispuesto a buscar la buena voluntad del Señor para nosotros en este tiempo de intimidad con Él. Y es así como nace entonces ese libro. Cuéntenos por qué el título de ese libro. Sí, así es, hermano Aureli. Bueno, una de las cosas que debemos tomar en cuenta en la palabra es que las situaciones extremas, las situaciones de persecución, las situaciones de aislamiento, a través de los cuales atravesaron los discípulos del Señor, los apóstoles, y hablando específicamente del apóstol Pablo, el apóstol Pablo atravesó durante casi toda la extensión de su ministerio realmente situaciones muy difíciles, pero en medio de esas situaciones difíciles, aún estando Pablo en la cárcel, escribió cartas que hoy son de bendición para nuestras vidas. De tal manera que las situaciones aún difíciles pueden repercutir en bendición para la extensión del reino del Señor, para la predicación del Evangelio. Y no hay situación que nos pueda quitar el gozo de saber que somos pueblo de Dios, de que somos hijos de Dios. Y en medio de este tiempo de oración, en medio de este tiempo donde el Señor pues, nos ha llamado a estar en casa, y la situación pues, que estamos viviendo nos han permitido estar más en casa, en familia. En medio de estos tiempos de oración, el Señor puso el sentir muy fuerte en el corazón de escribir un libro para la iglesia. Un libro para la iglesia y para las vidas que aún no han conocido al Señor. Ese libro denominado La victoria de la iglesia en los últimos tiempos. Fueron noches, fueron madrugadas de estar en oración, fueron madrugadas de lágrimas, de recibir la palabra de Dios en el corazón, De quebrantamiento. quebrantamiento y darle gracias a Dios porque realmente creo que Dios nos está llevando como iglesia a cada vez más a lo que dice su palabra, de gloria en gloria, de poder en poder, de estar más maduros en cuanto a los tiempos que estamos viviendo y la importancia que tenemos de predicar el Evangelio a toda criatura. Ese es el sentir de Dios para este tiempo y es una de las partes del libro, cuando el libro nos enuncia que el Señor no tiene por tardanza su venida como algunos lo tienen, dice segunda de Pedro, sino que es paciente para nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es el corazón de Dios. Quiere que todos alcancen salvación. La palabra en el libro nos impulsa a eso, a que tengamos el corazón de Dios, a que entendamos como iglesia lo que estamos viviendo, lo que se va a vivir, que está establecido en la palabra de Dios, en el libro de Apocalipsis, en los libros proféticos, y como iglesia entendamos la importancia que tenemos cada uno de los hijos de Dios en la predicación del Evangelio, no queriendo que ninguno se pierda. El Señor quiere que ninguno se pierda, yo tampoco quiero que ninguno se pierda. Mi vecino tiene que alcanzar salvación, mi familia inscrita en el libro de la vida. Es una bendición muy grande. Es decir, que este es un libro que fue pensado por Dios y lanzado en este tiempo a través de su siervo Pastor Cristian y su esposa Kairuzán. Es así. Amén, amén. Sí, es un trabajo de equipo, realmente es un trabajo de familia. Nosotros tenemos 3 hijos, un bebé. Hermosos niños. Hermosos.
y entonces pues resulta en un trabajo totalmente de familia. Lo que está plasmado en el libro es un trabajo que tras bastidores tiene muchas cosas, ¿verdad? Que quizá la iglesia o la persona que tiene el libro en la mano no puede verlo, pero realmente es un esfuerzo de familia. Estoy de acuerdo, porque los hijos de los pastores misioneros como ustedes saben de lo que es pagar precio. Sí. Yo quiero que usted hable, ya nos habló del título, pero del impulso nos adelantó un poquito. ¿Qué le impulsó? Además, pues, de las búsquedas de noches incesantes en que sabemos, pues, porque yo creo que todos los que hemos orado, hemos buscado, estábamos buscándole una respuesta a todo este tema de este virus, ¿saben? Y de la pandemia. Pero sabemos que el Señor nos dice en Mateo 24 que, pues, estos son los últimos tiempos. Nos da la preparación a estos tiempos de gracia y al próximo arrebatamiento con la segunda venida de nuestro Señor. Amén. Ahora, ¿usted nos quiere hablar un poquito más acerca del impulso detrás de la escritura de este libro? Sí, realmente el Señor colocó en nuestros corazones la necesidad de que la iglesia entrara o nos adentráramos mucho más, seamos avivados mucho más en el propósito que tenemos como iglesia. Como iglesia durante todos estos años, realmente la iglesia ha tenido un mover en el mundo entero, y miles, como lo dice el libro de Apocalipsis, que millares estaban allá delante del trono del Señor, ¿verdad? Y la iglesia ha hecho realmente ha estado un avivamiento impresionante. Han habido avivamientos como el avivamiento de Azusa, el avivamientos en regiones de los Estados Unidos, avivamiento en Brasil que fue impresionante, ¿verdad? Los avivamientos que se han vivido en África, en Nigeria, al ver unas cruzadas evangelísticas impresionantes con millones de personas llegando a los pies del Señor y escribiendo su nombre en el libro de la vida. Realmente, creo que Dios nos está preparando para el avivamiento más grande de la historia, cuando Él dice que en los postreros días derramará de su espíritu sobre toda carne. Y realmente como iglesia necesitamos estar cada vez más plantados en el propósito que tenemos como iglesia. ¿Cuál es nuestro propósito como iglesia? ¿Qué el Señor nos mandó? ¿Cuál es la gran comisión? ¿Cuál es la necesidad en las almas de alcanzar salvación? Porque realmente el libro y la palabra de Dios nos establece que los momentos que va a pasar la humanidad una vez que la iglesia sea arrebatada, ¿verdad?, sacada de la tierra, vendrá un juicio denominado la gran tribulación, y realmente va a ser los tiempos más difíciles que pueda vivir la historia de la humanidad. Usted habla acerca de eso, estuve leyendo en uno de los capítulos del libro, pero bueno, ya vamos para allá. Sí. Y en lo que nos impulsa conocer los tiempos, el Espíritu Santo nos colocó conocer los tiempos para nosotros poder sentirse en el propósito que tenemos ahora, en cuál es nuestra misión como iglesia. Velando. Así es, velando y predicando el Evangelio. Predicando el Evangelio. A tiempo y fuera de tiempo. Así es. ¿A quién va dirigido el libro, Pastor Cristian? El primer capítulo va dirigido, los tres primeros capítulos van dirigidos a la iglesia y a las personas, a las almas, las vidas que no han conocido al Señor aún. O sea que es un libro abierto. Es un libro abierto, sí, es un libro abierto, por supuesto, ¿verdad? Que va a traer un conocimiento en la persona que aún no ha entregado su vida al Señor, va a entrar en conocimiento de lo que es realmente importante para su vida. Realmente el libro nos expresa que no hay nada más importante en nuestra vida que nuestra salvación. Y es un punto muy importante que va a recibir la persona que lea el libro. Realmente y abierto también por supuesto para la iglesia, porque pues es un libro que enfatiza mucho en el propósito que tenemos nosotros como iglesia de parte del Señor. Hay algo que me gustó muchísimo y por eso, con su permiso, estoy haciendo el enlace en la página web, porque además de ser completamente gratuito, el Señor le dio a través de su Espíritu Santo esta inspiración, y la estructura del libro sirve para evangelizar. O sea, todo aquel
que esté o que haya tenido su encuentro personal con el Señor, o que esté en todo caso predicándole a un familiar, a un pariente, a un amigo cercano o lejano, puede discipularlo con este libro, La victoria de la iglesia en los últimos tiempos. Así es. Sí, me gustó porque desde el inicio es con el lenguaje sencillo y pues le puedes llegar a uno que esté dentro o fuera, lo puede entender un niño como una persona adulta. Así es. Maravilloso. Y de hecho, el libro, yo sé que pues vamos a entrar en ese punto, cómo lo podemos adquirir, pero es un libro que se está lanzando gratuito, hermana Aurelia, al mundo entero, porque es una palabra realmente muy necesaria en este tiempo, y Dios nos ha puesto el sentir de colocarlo gratuito para todo el mundo entero, que el libro, esta palabra... Tomando en cuenta que ya hubo uno que pagó el precio en la cruz, ya hubo uno que pagó el precio por este libro. Se llama Jesucristo. Así es. Y es el autor y la inspiración del mismo. Esto es una forma de hacer las misiones también, de alcanzar a través de estos medios masivos y con este método, porque así como dice la palabra, hágase todo decentemente y con orden. Amén, así es. Y en este tiempo donde estamos en casa y tenemos nuestros equipos a la mano, realmente tenemos nuestros teléfonos, los estamos usando, tenemos nuestros computadores, estamos en las redes sociales en este tiempo, pero qué bendición que este libro de forma digital pueda llegar a mi teléfono y que yo pueda recibir esta palabra. Cada día leer un capítulo, conforme al leer de cada persona puedes leer el libro y tenerlo en tu teléfono, en tu tablet, en tu computador. Sé que será una gran bendición. Hay algo, el mensaje central del libro. Sí, el mensaje central del libro es acerca de la victoria que tenemos como iglesia, que es una victoria. ¿Cuál es esa victoria? Sí, realmente, hermano Aurelis, nosotros como iglesia tenemos una victoria muy grande, que muchas veces nosotros no estamos conscientes de la victoria que tenemos en Cristo Jesús. Realmente la salvación es la victoria más grande que podemos tener. La Biblia dice, en el último versículo de la palabra, en Apocalipsis 22, dice el Señor, he aquí vengo en breve. Pero el Señor promete que viene en breve. Pero también vemos la respuesta de la iglesia en ese mismo versículo, cuando la iglesia dice, amén, sí ven, Señor Jesús. Hay un anhelo de la novia de Cristo, hay un anhelo de la iglesia porque el Señor venga por nosotros. Realmente el hecho de ser sacados de la tierra, ir al cielo, estar en las bodas del Cordero, estar en el tribunal de Cristo, eso va a ser momentos impresionantes que nosotros no nos imaginamos. Nuestros pensamientos son limitados realmente, como lo dice el libro de Isaías cuando dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Realmente, wow, lo que vamos a vivir va a ser tan extraordinario que nosotros realmente vamos a tener un gozo eterno y perpetuo con lo que vamos a vivir en el cielo como iglesia. Y realmente después, y esto lo narra el libro, después de estar nosotros mientras nosotros estamos en el cielo, en la tierra está aconteciendo la gran tribulación. 7 años de tribulación, y cuando nos culminen los 7 años de tribulación, entonces vendremos con Cristo a la tierra. El Señor vendrá por rescate de su pueblo, del pueblo de Israel, porque Israel pasará por la tribulación como una forma de disciplina para Israel, y en ese momento creerán. Hasta el momento Israel no ha creído, y aprovechamos la oportunidad para proclamar bendición sobre Israel, esta nación. Amén. De Dios, ¿verdad? Que Israel es bendecida por el poder de la palabra, ¿verdad? Y es el pueblo de Dios. Realmente hasta el momento Israel ha tenido un endurecimiento en parte, que lo narra el apóstol Pablo en el libro de Romanos. Este endurecimiento en parte ha permitido que nosotros seamos alcanzados por el poder del Evangelio y que seamos la iglesia llamada en este tiempo a extender el reino del Señor. Israel en la gran tribulación abrirá sus ojos, como lo dice el libro de Zacarías, llorarán y llorarán, pedirán ayuda al Señor, y el Señor, solícito por su pueblo, se recuerda esa palabra, solícito por su pueblo, les salvará. Entonces vendrá, defenderá a su pueblo. Dice la palabra que entonces el enemigo, la bestia, ¿verdad? Eso lo narra el libro de Apocalipsis, será apresado por 1000 años y nos estaremos en un reinado espectacular, mi hermana Aurelia, un reinado impresionante por 1000 años con el Señor, en un reino de justicia. El Señor lo que va a hacer es limpiar la tierra del pecado en la tribulación,
y vendremos con Cristo a la tierra en un reinado de justicia, de paz y de amor en medio de la presencia del Señor. Estaremos con el Señor. Gloria al Señor. Así es. Entonces, la victoria de la iglesia en los últimos tiempos está en no perder la esperanza, en mantener este anhelo de la novia que es la iglesia, en sí, Señor, ven. Así es. No dejarnos entretener ni dispersar en la atención en estas noticias, sabes que a diario pareciera que una, siempre yo digo esto, pareciera que una es peor que la otra. Y hay que hacer inteligencia emocional y espiritual, hasta higiene mental, lo llamo yo. ¿Cómo? Con la palabra. Señor, tu palabra dice, tus promesas dicen. Ese debe ser nuestro hablar entre vosotros, con cántico vivo y salmos espirituales, siendo espirituales todo el tiempo. Hay un capítulo que también habla de estar como las vírgenes prudentes. Sí, amén. Eso es un ¿Cómo la iglesia puede estar como una virgen prudente ahora? Ahora, en este caso, la iglesia en casa, que es cada familia, porque cada familia es una iglesia, representa el cuerpo de Cristo. Así es. ¿Cuál es su recomendación? Sí, mi hermano Aureli, hay cosas específicas que el Señor nos habla en el capítulo 25 de Mateo. Las vírgenes prudentes se narran en el capítulo 25, luego de un capítulo 24 donde los discípulos le preguntan al Señor qué señales habrá de tu venida. Y el Señor les empieza a narrar y luego les dice en el capítulo 25, pero ustedes tienen que estar en esta condición. Como vírgenes prudentes. Habían 5 vírgenes prudentes y 5 insensatas. Las prudentes estaban llenas de aceite y las insensatas tenían falta de aceite en sus lámparas. El aceite es relacionado en la palabra con la presencia y la unción del Espíritu Santo. Y el Señor empieza a narrar que aquellas vírgenes prudentes, cuando entraron a las bodas, las insensatas fueron y tocaron las puertas. Y el novio les refirió y les dijo algo importante que es una clave para nosotros estar llenos de la aceite. Dijo, mira que no. Entonces allá hay una clave importante, porque para estar llenos del aceite del Señor necesitamos estar en comunión con el Señor, que el Señor nos conozca, tener intimidad con Él. Y es una forma de estar llenos. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros intercedemos, estamos llenos, estamos sumergidos en la presencia de Dios. Hay menos del mundo, hay menos de las noticias, hay menos de los pronósticos, hay menos de las cosas que escuchamos que tratan de confundirnos, y realmente escuchamos la voz y el direccionamiento de Dios y somos llenos del Espíritu Santo. Así es que debemos estar en este tiempo, llenos del Espíritu Santo, en comunión con el Señor, y que el Señor pueda conocernos, nosotros conocerlo a Él. Eso quiere el Señor. Y por supuesto, tener una vida que esté caminando en santidad para la gloria de Dios. Pelear ante cualquier situación, estar parados, tentación, estar parados en la brecha y decirle al enemigo, en el nombre de Jesús te cierro las puertas, yo vivo para Cristo en el nombre del Señor, y mi vida es para santidad, para la gloria del Señor. Así es muy grande. Cuando usted habla, ahí yo estaba leyendo y hablaba de vengo en breve y una salvación tan grande. ¿Se ha subestimado la salvación? Realmente, pues, pudiera ser por un lado, pero creo que realmente no hemos entrado, o debemos entrar cada vez más como iglesia, en lo grande que es la salvación, en la importancia que tiene la salvación para nuestras vidas. Realmente es lo más grande que podemos tener. Realmente creo que como iglesia o la humanidad se ha conformado a este siglo, ¿verdad? Es lo que dice la palabra. Así es. No conformemos a este siglo. Creo que estamos, ciertamente, estamos acá y tenemos que dar lo mejor de nosotros, ¿verdad? Pero creo que el Señor quiere que nosotros pongamos nuestra mirada en el llamamiento supremo, en lo que va a venir a continuación, donde el Señor nos lleve como iglesia. Eso es una salvación tan grande, es algo que es precioso, es algo que es hermoso para nuestras vidas. Que no se puede subestimar. Que no se puede, no, en ningún momento. Conformándonos a este mundo. Así es.
Así es. Cada hijo de Dios es portador de esta palabra de esperanza, de esta palabra de poder, de salvación. Y yo creo que al lado de cada hijo de Dios hay un vecino que necesita escribir su nombre en el libro de la vida. Hay comunidades que necesitan escribir. Y esto fue lo que dijo el Señor cuando le dijo: recibirán poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros y serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuál es mi Jerusalén? Es mi barrio, es mi comunidad, es mi vecino, es mi familia. ¿Cuál es mi Judea? Mi Judea es mi estado, ¿verdad? Allá en Venezuela, ahora mismo pues en la ciudad donde nacimos, Ciudad Bolívar representaría esa Jerusalén, ¿verdad? El estado Bolívar representa esa Judea y esa Samaria es toda Venezuela. Toda Venezuela. Hasta lo último de la tierra, el Señor quiere que todo el mundo alcance a escuchar y conocer el Evangelio de salvación.